Buenas tardes, hermanos. Buenas tardes. A todos, a los que nos visitan también, buenas tardes y bienvenidos. Recién la oración de Juanchi decía que nos confrontes con tu palabra. Y una de las funciones, podríamos decir, de la palabra de Dios es redarguirnos, demostrarnos que estamos equivocados. Ahora, ¿qué pasa si la palabra me confronta, el Espíritu trabaja en mí y me demuestra que estoy equivocado? Y ahí pueden surgir dos cosas, dos reacciones. El orgullo religioso, que es el que me dice a mí que nadie me corrige, que yo la verdad la tengo yo, y que todos los demás están equivocados, no solo que están equivocados, sino que son unos ignorantes. O puedo tener madurez espiritual, aunque yo sea un creyente nuevo, y si el Espíritu me confrontó y me dice, estás equivocado, yo agacho la cabeza y le digo, Señor, es tu palabra, y el que me demuestra que estás equivocado sos vos, y yo quebranto mi corazón. Entonces, tenemos por un lado el orgullo religioso que se eleva, que es una fiel representación de Satanás, y la humildad espiritual, que es la actitud que tuvo Cristo Jesús. Así que encontramos ante esto que puede parecer sencillo, Señor, confrontanos con tu palabra, y ahí puede surgir Satanás o puede surgir Jesucristo. Hechos, capítulo 4, que es lo que estamos compartiendo cuando me toca a mí. Hechos. Vamos a seguir con el 4. Porque habíamos visto que el Señor, después de resucitar, primero Él estuvo con los discípulos, el Señor Jesús muere, resucita, está 40 días con ellos, instruyéndolos. El Señor Jesús hizo una especie de retiro espiritual con sus discípulos durante 40 días, enseñándoles sobre el Evangelio y el reino de los cielos. Porque ellos ahora iban a tener la tarea de predicar al mundo, de ir hasta el fin del mundo, predicando el Evangelio, discipulando, enseñando que la gente se arrepienta, a judíos y a no judíos. Así que los discípulos reciben un entrenamiento profundo, intensivo, directamente del Señor Jesucristo. Qué lindo que sería, ¿no? Y qué lindo que será, porque va a suceder también con nosotros. Entre otras cosas, viene el Espíritu Santo sobre ellos, porque el Señor les dijo, ustedes no hagan nada, no vayan a ningún lado, no empieza todavía el ministerio, nada, hasta que no venga el Espíritu Santo, porque cuando venga el Espíritu Santo, ustedes ahí van a recibir poder, discernimiento, el espíritu de sabiduría, de entendimiento, todo lo que necesitan para hacer la tarea que el Señor les dio, lo tenían que hacer con el Espíritu Santo, sin el Espíritu nada, en la carne nada. Viene el Espíritu Santo y ellos se encuentran de golpe hablando las maravillas de Dios, hablando en lenguas. Empieza la predicación, se convierten miles. Después, en otro momento, dentro del contexto de la época, Pedro y Juan van al templo a la hora de la oración, a la reunión de oración, van a orar. Más allá que para los que no creían aún era como un ritual la hora de la oración, pero ellos aprovechan de ir a orar a Dios y encuentran a un paralítico en la puerta del templo que tenía 40 años ahí, o 40 años de paralítico, y muchísimos años ahí en el templo mendigando. Su única visión en la vida era que alguien le diera algo. Cuando van entrando Pedro y Juan,
le dicen, ellos, el paralítico les mendiga algo y ellos lo miran y en un momento Pedro le dice, míranos. O sea, es como, ¿me pediste? A ver, levantad la vista, mírame a los ojos. Y le dice, no tengo plata ni oro. Imagínense esto que va en cámara lenta, ¿no? No tengo plata ni oro. O sea, está diciendo, estoy seco. Entonces, a los oídos, a los ojos, a la esperanza de un paralítico que está mendigando, que le digan, no tengo nada para darte, bueno, deja al otro que sigue. Le dice, pero yo lo que tengo te voy a dar. Y los miró atentamente esperando a ver qué podía recibir, porque plata no era. Y le dicen, en el nombre de Jesucristo, levántate y andá. Y se levantó y caminó y entró con ellos alabando al templo. Bueno, y empiezan a predicar y la gente cree en Cristo. Y se levantan contra ellos. Vamos a leer desde el capítulo 4, desde el versículo 1, así entendemos el contexto. Mientras ellos, o sea, mientras Pedro y Juan hablaban al pueblo, se les echaron encima, o sea, se les tiraron encima los sacerdotes, el capitán de la guardia del templo, o sea, eran soldados entrenados, y los saduceos, que eran una secta. Pero ahí estaban todos de acuerdo. Indignados, porque enseñaban al pueblo y anunciaban en Jesús la resurrección de entre los muertos. Les echaron mano y los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente, pues ya era tarde. Pero muchos de los que habían oído el mensaje creyeron, llegando el número de los hombres como a 5.000. O sea, ellos accionan contra los discípulos en patota, contra 2, se abalanzan sobre ellos porque ellos no querían que enseñen al pueblo, les echaron mano y los llevaron a la cárcel. Pero el versículo 4 dice, pero no lo dice así, pero lo voy a decir yo así, dice, pero el daño ya estaba hecho. Ellos querían impedir que sea predicado el Evangelio, pero llegaron tarde, ya habían creído en Cristo como 5.000. Entonces, al propósito de ellos, el daño ya estaba hecho. Vamos ahora desde el versículo 5. Y vamos a hacer una lectura de varios versículos porque es un relato. Entonces quiero que el relato lo tengamos bien claro. Y sucedió al día siguiente, porque acuérdense que era tarde, los llevan presos. Al día siguiente se reunieron en Jerusalén sus gobernantes, ancianos y escribas. Y estaban allí el sumo sacerdote Anás, Caifás, Juan y Alejandro, y todos los que eran del linaje de los sumos sacerdotes. Estos mismos son los que se enfrentaron a Jesús y los que hicieron ese juicio abreviado, injusto, para llevarlo a la cruz. Y ahora se encuentran los mismos personajes impidiendo a los discípulos de Jesús que hablen de Jesús. Así que estaban todos ellos allí y ellos tenían el poder, eran las autoridades, eran los gobernantes, eran los que enseñaban. Ellos tenían como la única autoridad y eran los únicos que tenían el derecho de enseñar. Entonces de golpe se encuentran con otros enseñando y se desesperan. Así que, habiéndolos puesto en medio de ellos, fíjense, todos los poderosos, de todos los rangos sociales poderosos, los ponen a estos discípulos al medio. En medio de ellos a interrogarlos. Entonces les dice, ¿con qué poder o en qué nombre habéis hecho esto? Entonces Pedro
lleno del Espíritu Santo, les dijo: gobernantes y ancianos del pueblo. O sea, no los dejó de reconocer. Si se nos está interrogando hoy por la causa de un beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera éste ha sido sanado, sabed todos vosotros y todo el pueblo de Israel que en el nombre de Jesucristo el Nazareno, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de entre los muertos, por él este hombre se halla aquí sano delante de vosotros. Este Jesús, el que ustedes crucificaron, es la piedra desechada por vosotros. ¿Por vosotros quiénes? Las autoridades. No, le dice, este Jesús es la piedra desechada por vosotros, los constructores, pero que ha venido a ser la piedra angular, y en ninguno otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Al ver la confianza, fíjense, estas autoridades en círculo alrededor de Pedro y Juan, dice, al ver la confianza de Pedro y de Juan, y dándose cuenta de que eran hombres sin letras y sin preparación, se maravillaban y reconocían que ellos habían estado con Jesús. Y viendo junto a ellos de pie al hombre que había sido sanado, no tenían nada que decir en contra. Pero habiéndoles ordenado salir fuera del concilio, deliberaban entre sí, diciendo, ¿qué haremos con estos hombres? Porque el hecho de que un milagro notable ha sido realizado por medio de ellos es evidente a todos los que viven en Jerusalén y no podemos negarlo. Mas a fin de que no se divulgue más entre el pueblo, amenacémosle para que no hablen más a hombre alguno en este nombre. Cuando los llamaron, o sea, porque los habían sacado afuera, deliberaron entre ellos, tomaron la decisión, y les dice, cuando los llamaron, les ordenaron no hablar ni enseñar en el nombre de Jesús. Mas respondiendo Pedro y Juan les dijeron, vosotros mismos juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios. Porque nosotros no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Y ellos, después de amenazarlos otra vez, los dejaron ir, no hallando la manera de castigarlos por causa del pueblo, porque todos glorificaban a Dios por lo que había acontecido, porque el hombre en quien se había realizado este milagro de sanidad tenía más de 40 años. Bueno, es un relato completo, hasta aquí porque sigue, pero es un relato completo de situaciones, como podríamos decir, desparejas. Por un lado tenemos poderosos. La religión se había transformado en un poder de Estado, porque no estaban obedeciendo a Dios como en otras partes podemos encontrar en el Antiguo Testamento, que el pueblo era guiado con líderes bajo la autoridad de Dios y todo se hacía en orden. Aquí encontramos, incluso algunos de estos sacerdotes habían sido designados a dedo por el poder, por el gobierno. No habían podido detectar nada espiritual, porque no eran espirituales, eran gente carnal. Al punto tal que el Señor Jesús en un momento, en un debate, le dice, ustedes son hijos del diablo. Ellos eran los pastores del pueblo, eran los encargados de la enseñanza al pueblo. Pero yo quiero que vean cómo pensaba esta gente. Vamos a leer San Juan capítulo 7. San Juan capítulo 7. Esta misma gente que estamos viendo acá
lo mandan a buscar a Jesús para llevarlo preso, cuando Jesús todavía estaba aquí, antes de ir a la cruz. Enviaron a los alguaciles, versículo 45. Entonces, los alguaciles fueron a buscar a Jesús y volvieron. Dice, vinieron a los principales sacerdotes y fariseos y ellos, que eran las autoridades que vimos recién, le dijeron, ¿por qué no lo trajeron? Si lo fueron a buscar, ¿por qué no lo trajeron? Y los alguaciles respondieron, jamás hombre alguno ha hablado como este hombre habla. Entonces los fariseos le contestaron, ¿es que ustedes también se dejaron engañar? Para ellos, escuchar a Jesús era escuchar a un engañador. ¿Acaso, fíjense la respuesta de estas autoridades, ¿acaso ha creído en él alguno de los gobernantes? ¿O de los fariseos? Fíjense esta respuesta. Ellos vienen y le dicen, ¿realmente encontramos a alguien? No, nunca escuchamos en toda nuestra vida hablar a un hombre como habla él. Básicamente le estaban diciendo, a ver, hay algo en él sobrenatural, distinto a todo lo que hemos escuchado, que realmente en vez de traerlo preso, nos dieron ganas de quedarnos con él. Y la respuesta es, ¿también los engañaron? Y les pone un parámetro. Y le dice, ¿ustedes vieron algún gobernante o algún fariseo que crea en él? ¿Pero por qué pone ese parámetro? Por el versículo que sigue. Versículo 49. Pero esta multitud que no conoce de la ley, maldita es. ¿Cómo se puede pastorear maldiciendo? ¿Cómo puedo llegar al corazón de alguien diciéndole que es un ignorante y es un maldito por ignorante? Entonces volvemos a Hechos, capítulo 4, y ahí entendemos, porque dice Hechos 4, versículo 6, estaban allí el sumo sacerdote, Anás, Caifás, Juan, Alejandro y todos los que eran del linaje de los sumos sacerdotes. Ellos se consideraban una élite. Y el que no pertenecía a esa élite era maldito. Malditos ignorantes que no pertenecen a nuestra élite. Y cuando empiezan a ver, cuando empiezan a interrogar, a ver, ¿con qué poder? ¿En qué nombre están predicando? Porque el poder es nuestro y nosotros no hemos creído. Nosotros no los mandamos. ¿Qué es lo que están haciendo? Están intimidando, están interrogando. Entonces, ellos velaban por sostener ese poder humano que tenían. Y están manifestando aquí poder humano, rodeando a dos hombres débiles, pero se encuentran con una sorpresa mayúscula porque el versículo 8 dice, entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo, gobernantes y ancianos del pueblo, les mantiene su estatus. Pero él está mostrando que está lleno de algo que ellos no tienen, que ellos no pueden discernir, que ellos no conocen. Y les dice, fíjense que Pedro utiliza no solamente la llenura del Espíritu, sino que el Espíritu lo llena de esto que en la oración decía Juan,
danos inteligencia, danos discernimiento, danos todo lo que necesitamos, porque es las manifestaciones del Espíritu en alguien que está lleno del Espíritu. Entonces él con inteligencia le dice, se nos está interrogando hoy por causa de un beneficio que recibió un hombre enfermo. ¿No hemos sido llamados a ayudar a los débiles? ¿A fortalecer a los necesitados? El Mesías no venía a hacer eso. Cuando Jesús le dice, se levanta a leer Isaías, dice, hoy esta palabra se ha cumplido aquí. El Espíritu está sobre mí y me ha enviado para predicar el Evangelio, para dar libertad, para liberar a los cautivos. Dice, nosotros, le hicimos un beneficio a un hombre enfermo. Se nos está interrogando, se nos está intimidando por haber hecho algo bueno a un hombre débil que lo necesitaba. Al que ustedes han visto toda la vida, al que lo han visto toda la vida en la puerta del templo y no pudieron discernir espiritualmente la situación. Pero así había muchos casos. Había una mujer que estaba encorvada durante muchos años y después de ser sanada, Jesús le dijo a esta gente también, a los sacerdotes, y dice, ustedes no pudieron discernir que esta mujer llevaba, creo que eran 18 años, atada por Satanás. Ellos eran las autoridades espirituales y no pudieron detectar que esa mujer en realidad tenía un problema espiritual. Y vivían entre endemoniados y no hacían nada porque no tenían autoridad. Y aquí Pedro y Juan, solos en medio del poder social, del gobierno, de la religión, llenos del Espíritu Santo, con 2 palabras desarman los argumentos. Beneficiamos a un enfermo. Y ahí empieza, dice, versículo 10, sepan todos ustedes y todo el pueblo de Israel, que ya habían 5.000 que habían creído ahí, porque ellos llegaron tarde, sepan todos ustedes que en el nombre de Jesucristo el Nazareno, a quien ustedes crucificaron, a quien Dios resucitó de entre los muertos, por él, este hombre se halla aquí, sano, delante de nosotros, delante de ustedes y de nosotros. Este Jesús, ese que ustedes mandaron a la cruz, la piedra que ustedes, los constructores, o sea, él le está diciendo, ustedes, los expertos en construcción, desecharon a Jesús, la roca, la piedra principal sobre la que había que construir, ustedes la desecharon. ¿Por qué? Porque ustedes no pudieron ver las profecías, no pudieron darse cuenta que llegó el tiempo que venía el Mesías y ustedes lo desecharon. No solo lo desecharon, lo mataron en la cruz. Entonces le dice, y la piedra desechada por ustedes ha venido a ser la piedra angular. Lo que ustedes mataron, Dios lo resucitó. Lo que ustedes desecharon, Dios lo usó como lo principal de la obra que Él va a construir, de la construcción de Dios. Y nos damos cuenta cuántos contrastes hay aquí. Este es el capítulo de los contrastes. Los poderosos interrogando a hombres comunes y corrientes. La religión, ellos llenos de religión, llenos de formas, llenos de ritos, versus la llenura del Espíritu. Miren qué diferencia hay entre practicar una religión y estar lleno del Espíritu de Dios. Un hombre enfermo los mantiene tranquilos, un hombre sano les altera su paz, entre comillas. Mientras estaba enfermo no había ruido. Ese hombre sano los llenó de preguntas, de
de trabas, puso en duda toda su fe, su autoridad. Ellos matan a Cristo, Dios lo resucita, porque ellos van contra la corriente del Espíritu. Porque la religión va contra la llenura del Espíritu. Y todo lo que hace un religioso siempre va a ir chocando contra cualquiera que quiere buscar a Dios. Ellos que eran el linaje, fíjense que dice, todo el linaje de los sacerdotes. Ellos pertenecían a un grupo selecto. Ojo que en nuestros tiempos también lo hay. Y están enquistados dentro de las iglesias, en las organizaciones religiosas. A Marcelo, nuestro pastor, le pasó hace un tiempito que se encuentra con alguien que le comenta que estaba estudiando la Biblia, una cosa muy profunda, entre comillas, y Marcelo le dice, qué bueno, dice, ¿me podrías compartir eso? Te lo comparto, dice, pero vos no podés entrar. ¿Y por qué? Porque vos no tenés título universitario. Y lo contó Marcelo. Y ante la llenura del Espíritu Santo, no valen las familias, no valen los linajes, no vale el apellido, no vale la cuenta bancaria, no vale los títulos universitarios, no vale nada. De hecho, el apóstol Pablo, cuando empieza a decir yo era fariseo, era del linaje fariseo, hebreo de hebreos, perseguidor de la iglesia, no sé, pero además había sido educado a los pies de Gamaliel, que era un maestro de toda la nación. Él dice, todo eso para mí es basura. Porque lo que yo quiero es ganar a Cristo. Lo que yo quiero es conocer a Cristo. Y a los ojos de Dios es basura. Por lo tanto, cualquier cosa en la que yo quiera apoyarme y sostenerla para mí, en realidad no me va a permitir ser lleno del Espíritu. Ahora, si yo someto todo, mis pensamientos y todo lo que tengo, todo, Señor, en realidad no es mío, es tuyo, el Señor lo puede usar. El Señor puede allanar el camino, como hizo con Pablo, que Pablo llegó a predicarle al mismo César. Y después en una parte el apóstol Pablo dice, los de la casa del César, los hermanos en Cristo, o sea que les había predicado y había ganado a muchos de la casa del César para Cristo. Bueno, es maravilloso cuando uno está leyendo esto porque estaban todas las autoridades religiosas y cuando nosotros leemos las cartas de Pablo encontramos una similitud entre lo que pasó aquí y lo que Pablo predica. Así que no nos tendría que sorprender que Pablo haya sido evangelizado ahí en ese momento por Pedro y por Juan. Así que esos contrastes que nosotros encontrábamos, siempre vamos a encontrar que nuestra religiosidad va a colapsar contra la llenura del Espíritu. Para que revisemos nosotros nuestra condición. Versículo del 18 al 20, quiero que leamos de nuevo. Ellos, las autoridades, los hacen salir para deliberar entre ellos. ¿Cómo sabe Lucas todo lo que hablaron ahí en el medio? Lucas era el compañero de Pablo, así que por eso decía, es una de las cosas que acá era un secreto, estaban las autoridades y nada más. Y después Lucas, que es el autor de Hechos, escribe todo lo que se habló ahí en ese lugar, bajo la guía del Espíritu, ¿verdad? Bueno, dice, cuando los hacen volver, los llamaron, les ordenaron no hablar ni enseñar en el nombre de Jesús. Mas respondiendo Pedro y Juan les dijeron, juzguen ustedes si realmente es justo delante de Dios obedecerlos a ustedes antes que obedecer a Dios.
nosotros no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Lo que le está diciendo Pedro y Juan aquí es, ustedes deliberaron y cuando tomaron una decisión nos llamaron, ¿verdad? Así que las autoridades deliberan y presentan, bueno, la decisión es esta. No pueden volver a hablar en el nombre de Jesús. A nadie. Amenazados, intimidándolos. Entonces Pedro y Juan dicen, deliberamos. ¿Y qué hicimos? Lo mismo que ustedes. Tomamos una decisión. No nos vamos a callar. Si la decisión que ustedes tomaron es que nosotros los tenemos que obedecer a ustedes antes que obedecer a Dios, sepan hoy que nosotros no los vamos a obedecer a ustedes, vamos a obedecer a Dios. Porque nosotros fuimos enviados a ser testigos de Cristo, aún a riesgo de nuestras propias vidas. Y nosotros no podemos, porque hemos sido encomendados por el Señor Jesucristo, no podemos callar, dejar de decir lo que hemos visto y lo que hemos oído. Ellos tomaron una decisión. Y ya saben, nosotros también la tenemos que tomar todos los días. No es para que miremos para atrás y digas qué buena decisión que tomaron. ¿Saben? Porque esa carga nos llega a nosotros también. De romper la religión y darle lugar al Espíritu en nuestras vidas, a una costa de nuestras vidas. ¿Sabe qué dice la palabra de Dios? Cualquiera que decida obedecer a Cristo va a sufrir persecución. No hay cosa tal como, a ver, yo voy a hacer lo que el mundo me propone para estar bien con el mundo y ahí les predico el Evangelio. Una cosa es la astucia para predicar el Evangelio, que es la inteligencia espiritual, no la astucia mala. Porque acá Pedro, cuando les predica, les dice, a ver, ustedes nos están interpelando porque nosotros hicimos el bien a un enfermo. Pablo en otro momento le dice, a ver, acá hay una discusión enorme sobre si Dios puede resucitar a los muertos. Y los fariseos creían en la resurrección, pero había otra secta que no creía en la resurrección. Entonces, a ver, ¿ustedes me están interpelando a mí porque yo dije que Dios resucita a los muertos? O sea, ¿ustedes están poniendo en discusión que Dios puede resucitar muertos? Y estos que decían que no y estos que decían que sí, que estaban unidos para atacar a Pablo, ahora se ponen a discutir entre ellos. Ahora, ¿cómo suceden esas respuestas tan maravillosas? Bueno, porque yo estudié comunicación y fui a la universidad. Bueno, porque en realidad pude hacer 2 carreras y... Bueno, porque en realidad yo de chiquitito fui autodidacta. No. Bueno, yo fui autodidacta. Leía selecciones y todo eso. Escuchamos pero no juzgamos. Lucas 12:11. Acá el Señor Jesús Lucas nos relata lo que dijo el Señor Jesús a los discípulos antes de que le pregunten. Y cuando os lleven a las sinagogas y ante los gobernantes y las autoridades, estamos leyendo lo que dice Hechos. Estaban ahí frente a las autoridades, frente a los gobernantes. Dice,
y cuando los lleven a las sinagogas y ante los gobernantes y las autoridades, no se preocupen. No se preocupen, fíjense esto, de cómo o de qué hablaréis en defensa propia. ¿Por qué? Porque si a mí viene alguien y me acusa, ¿cuál es mi primera reacción? ¿Qué hacen si viene alguien y los acusa? Y claro, defendernos. Entonces, dice, no se preocupen de cómo, o sea, cómo me voy a defender o de qué voy a hablar en defensa propia o qué voy a decir. Porque el Espíritu Santo en esa misma hora os enseñará lo que debéis decir. Cuando Moisés tiene que ir a hablar con el faraón, y Moisés colapsa, dice, ¿qué voy a decir? Moisés era un hombre preparado, muy preparado. Durante 40 años en Egipto, vivía como hijo de la princesa, educado, con toda la educación egipcia, lo mejor que había en el mundo en ese momento. Cuando el Señor, él estaba, me gusta un predicador que dice, Egipto lo programó durante 40 años. El Señor se lo lleva al desierto durante 40 años y lo desprogramó. Y cuando pasan esos 40 años de desierto y el Señor lo llama, Moisés dice, Señor, yo no sé ni hablar. Pero era Moisés, el que había estado 40 años educándose en Egipto y que Hechos dice, aquí en el libro de Hechos dice que él era poderoso en palabra. Moisés era poderoso en palabra, pero cuando le llega el momento de hablar dice, yo no sé ni hablar. Y entonces, en Éxodo, el Señor le dice, yo estaré con tu boca. Dios le dice, yo estaré con tu boca. No te preocupes. Marcos 13:11 dice, porque es largo el versículo, pero voy a tomar una frase, dice, porque no son ustedes los que hablan, sino el Espíritu Santo. ¿De qué se preocupan? No son ustedes los que están hablando. El Espíritu Santo toma el control de tu boca y vos vas a tener palabras para responder. No te hagas problema. Cuando estés frente a los gobernantes y vos digas, a ver, uy, ¿qué digo? ¿Cómo? No te preocupes. El Señor va a tomar el control. Así que no vamos a ir a competir con esa sabiduría del mundo, que a los ojos de Dios es basura. Dios dice que eligió hasta los niños para darles esa sabiduría. A lo vil, a lo que el mundo menosprecia. Si menospreciaron a Jesucristo, ¿cómo no nos van a menospreciar a nosotros? A Jesucristo le dijeron que era un hombre sin letras. A Jesucristo le dijeron que era un hombre sin letras. Ahí nos damos cuenta cómo la mente del mundo está absolutamente engañada, pero cuando le dijeron a los alguaciles, no, que no saben, los engañó. Ellos eran los engañados. Así que, 1 Pedro 4:14. Y ahora Pedro escribe, que era el que había estado ahí rodeado. Ahora Pedro escribe y dice, si ustedes son vituperados, o sea, insultados por el nombre de Cristo, ustedes son felices. Ustedes van a estar llenos de gozo. Dichosos son, pues el Espíritu de gloria y de Dios reposa sobre vosotros. Cuando estás bajo presión por servir a Cristo, no te hagas problema. Tenés que tener gozo, porque hay algo superior a lo que es el mundo, a todo lo que hay en el mundo, que está en vos. Y dice, pues el Espíritu de gloria y de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente, por ellos sí es blasfemado. Ciertamente, de verdad, ellos sí ofenden al Espíritu, lo insultan cuando te insultan a vos. Pero por vos
es glorificado. Cualquiera que quiera seguir a Cristo va a ser perseguido. Pero esa persecución que es por causa de Cristo me llena de gozo, glorifica a Dios. Vituperio para nosotros como Cristo. Blasfemado el nombre de Cristo, pero por ellos, no por mí. Felicidad y dicha para nosotros y gloria al nombre de Cristo. Así que no nos hagamos problema. Cuando le dicen de la piedra, Mateo refleja esto. Dice, la obra, cuando habla de Cristo como la piedra angular, como la piedra principal de la obra, dice, es obra del Señor y es maravilloso a nuestros ojos. La obra que ha hecho Cristo y que seguirá haciendo, que nosotros la podemos ver en la Biblia, es maravillosa. Cuanto más nos adentramos en la obra de Cristo, más nos maravillamos. Isaías expresa sobre esa piedra que ellos desecharon, que es Jesucristo mismo, dice, el que crea en ella, hablando de creer en Cristo, no será perturbado. Quita toda confusión. Nos enseña, por eso dice que la fe nos llena de, la fe es certeza y convicción. Nadie te mueve de tus convicciones. No tengo confusión. Pedro, cuando habla de esa piedra angular que ellos desecharon, que es Jesucristo para nosotros, dice, el que crea en Él no va a pasar vergüenza. Y Pablo dice que el que crea en Jesucristo asegura firmeza para su vida, crecimiento y santidad. Por eso cuando nosotros vemos que dice, a ver, no... Vamos a leer el versículo 12. Hechos 4:12. En ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Así que el mismo Pablo le dice a Timoteo, no, hay un solo Dios, un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Y así como eso vamos a ir encontrando tantas cosas, tantas maravillas. Quisiera que nosotros pensemos en este llamado que nos hace el Señor a que nosotros también tomemos decisiones. Tomar una decisión es, el mundo, con todo lo que me ofrece, no me impresiona. No me dejo influenciar por el mundo. Pero mirá que nosotros somos el linaje. Yo pertenezco al linaje escogido. Pueblo de Dios. Todo lo que saca a Cristo del primer lugar no es de Dios. Por más que lo disfracen como lo quieran disfrazar, si Cristo no ocupa el primer lugar, no es de Dios. Por eso cuando vemos que el Padre glorifica al Hijo, que el Espíritu glorifica al Hijo, ¿quién soy yo para cambiar el orden de las cosas? Si el Señor lo puso en el lugar más importante. Cuando leemos Eclesiastés completo, encontramos a Salomón y que empieza diciendo, vanidad de vanidades, todo es vanidad. ¿Qué significa eso? Todo está vacío, todo te deja vacío, no hay nada que te pueda llenar, no hay nada.
nada que pueda satisfacerte. Y cuando termina, él dice, buscar a Dios, hacer su voluntad, porque de la nada que había, que él descubre que no había nada que lo satisfaga, él termina diciendo, porque Dios es el todo del hombre. Así que pasa, esto es la nada. ¿Qué cosa? Todo lo que te ofrece el mundo, todo, todos los placeres, todo el dinero, todo el conocimiento, todo es nada. Y buscar a Dios es todo. Básicamente ese es el mensaje de Eclesiastés, que es muy lindo para leer. Hay una frase, condición se usa a veces, condición sine qua non, ¿verdad? Es condición sin la cual no. Eso significa, después si quieren les sigo enseñando latín, pero ahora no tengo tiempo. ¿Es latín? Ah. Si yo predico en el nombre de Jesús, versículo 13 de Hechos 4 dice, al ver la confianza de Pedro y de Juan, y dándose cuenta de que eran hombres sin letras y sin preparación, o sea, eran malditos, no eran como ellos, se maravillaban y reconocían que ellos habían estado con Jesús. Si yo predico en el nombre de Jesús, condición sine qua non, debe ser evidente que yo estuve con Jesús. Si yo hablo en el nombre de Jesús, yo debo vivir y debo reflejar a Jesucristo. Esto era lo que eran Pedro y Juan. Cuando Pedro dice, si ustedes son vituperados por el nombre de Cristo, ustedes son dichosos. Porque el Espíritu de gloria y de Dios reposa sobre ustedes. Ciertamente por ellos es blasfemado, pero por nosotros es glorificado. Avanzamos en el nombre de Cristo. Predicamos en el nombre de Cristo, porque Jesús nos dijo, vayan y prediquen en mi nombre. Oramos en el nombre de Cristo. Todo lo que pidieres al Padre en mi nombre. No oramos ni en el nombre del Espíritu Santo, ni directamente al Padre sin intermediario. No, porque la palabra de Dios nos ordena, nos orienta, nos enseña. ¿Y quiénes somos nosotros para venir a cambiar el orden que Dios dispuso? Predicamos, oramos, creemos en el nombre de Jesús. Y cuando leemos la palabra, la abrimos, decimos en el nombre de Jesús. Voy a leer esto, quiero que me enseñes. Bendecimos en el nombre de Jesús. Entonces, que aprendamos que tenemos que tomar una decisión. Que toda la palabra de Dios nos interpele, nos redarguya, nos reprenda, nos exhorte, para que con todo eso, bajo la guía del Espíritu Santo, digamos, Señor, toma una decisión. Si yo no creo aún en Jesucristo, estoy invitado a creer que Él es el centro de todo y que mientras no está en mi vida es nada, vacía. Que haga lo que haga, nunca voy a encontrar satisfacción, nunca voy a encontrar paz, nunca voy a encontrar el rumbo para mi vida y solamente voy a ir de mal en peor. Hoy soy invitado a decidirme por Cristo, para creer en Él, para vivir por Él, para obedecerlo. Y así como dijeron estos dos apóstoles, vamos a obedecer a Dios antes que a los hombres. Porque no podemos dejar de decir lo que estamos viendo, lo que estamos viviendo, lo que estamos oyendo, lo que el Señor está haciendo en nosotros y alrededor nuestro. ¿Vamos a ser perseguidos? Sí. ¿Vamos a estar gozosos? Sí. ¡Qué paradoja! Porque Cristo es todo, lo llena todo.
¿Vamos a ser bendecidos? Sí. ¿Vamos a ser premiados? Sí. Por toda la eternidad. Y damos gloria a Dios. Obedeciendo damos gloria a Dios. Oramos. Te alabamos, Señor. Gracias por hablarnos. Gracias por quebrantar el orgullo religioso que muchas veces hay en nosotros. Por cosas dignas de lástima, muchas veces creemos o nos creemos algo. Gracias por tu enseñanza, por tu verdad, por la manifestación de tu Espíritu, por poner palabras en nuestra boca para que seamos valientes en defenderte, en defender tu verdad, en buscar gloria para tu nombre. Oramos para que bendigas a cada familia representada aquí. Oramos por los que no están y quisieran estar. Oramos por los que necesitan estar y por alguna razón no. Pero rogamos para que toques cada corazón, como haces con nosotros todos los días. En el nombre de Jesús. Amén.